Son los que llaman el hijo, los hijos del trueno. Okay. Bueno, quiero, pues siempre, hermanos, aclarar que aunque estos hombres, estos hermanos, como vamos a ver ahora, se les escucha este apodo, hijos del trueno. Vamos a mirar ahora más adelante, pronto el porqué. Hermanos, se puede pensar de que ellos eran contenciosos, ¿no? Pero lo interesante es que vamos a mirar más adelante cómo, a pesar de estas características, digamos, de ellos, de ser contenciosos, cómo el Señor los utilizó y los convirtió en dos hombres humildes y fieles, ¿no? Por eso Jesús conoció y amó a estos dos hermanos y usó esas fortalezas que tenía para en algún momento utilizarlos de una manera positiva, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la, y esto es claro, de la mansedumbre, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, habla de amansar un caballo, de amansar una bestia, usted no quiere que esa bestia, o sea, usted lo que quiere es controlar esas fuerzas, ¿no? O sea, conducir esas fuerzas para un beneficio. Digamos que cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de ver o de reaccionar. Hay personas que de pronto son de carácter en muchos aspectos, pero no son de carácter, hermanos, en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual. Por eso, en esta lección, no solamente vamos a ver la información sobre Santiago y Juan, sino que también vamos a aprender que estos dos hombres fieles, seguidores al Señor, en algún momento pudieron llegar a ser lo que hemos estado hablando. Llegaron a ser lo que ellos tenían que ser, ¿sí? Dios o el Señor no escogió a estos 12 hombres porque fueran especiales. A veces se puede pensar que ellos tenían unas características especiales y eso fue lo que estuvimos hablando. Ellos tenían las mismas actitudes, las mismas opiniones, la misma inmadurez que la gran mayoría de nosotros. Eran hombres en algún momento impulsivos, eran hombres que se desanimaban, eran hombres que competían entre ellos, había división entre ellos. Y era un grupo bastante problemático, por decirlo así, y esto lo estuvimos hablando. Pero no se quedaron ahí, es algo que también tenemos que mirar. Sí, o sea, Dios no quiso, a ver, como esa aplicación que a veces hay, o aplicaciones, o yo recuerdo que a veces hay estas famosas, digamos, ¿cómo es que se llaman? Estos programas de citas donde usted pone lo que usted es, su personalidad, y digamos que lo que hace el computador o la inteligencia artificial es buscar a una persona que compagine con usted. Digamos que eso no lo hizo el Señor. El Señor no empezó a buscar un grupo donde, bueno, este va a compaginar con este con este, no. El Señor lo que hizo en algún momento fue buscar a estos hombres que tenían unas características especiales y ubicarlos en un grupo para que aprendieran a madurar y aprendieran a crecer. Ya vimos lo que era Pedro, ahora vamos a ver estos dos, bueno, Andrés, y vamos a ver estos dos hombres, ¿no? Jacob, vamos a ver primero la información bíblica, Lo que dice el Señor, hermanos, primero es que son los hijos de un hombre llamado Zebedeo, ¿no? Vamos a leer, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 20 al 22. Voy a poner a leer a varios. Se me olvidaba, hermanos, anunciar. Hay hermanos que no han alcanzado a llegar por el trancón. El hermano Harold me llamó hace un momento y me dijo que por favor lo excusaran. Tiene la niña enferma y se iban para la clínica, que por favor pues oráramos por la salud de ella, pues tenía fiebre y no le había bajado y pues se preocuparon y
y están en eso. Entonces que por favor lo disculparan. Pero entonces vamos a aprovechar, hermanos, los textos están ahí. A ver, doña Neidel quiere leer, por favor. Ya ahí le pasan el... Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ajá. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Eran hermanos, los hijos de ¿quién? De Zebedeo. ¿Quién era Zebedeo, hermanos? Posiblemente era un hombre de cierta importancia, ¿no? Es posible, hermanos, que fuera un prestigioso hombre de negocios, ¿no? O sea, a veces pensamos que porque eran pescadores eran muy humildes, ¿no? En el caso de ellos, hermanos, en el caso de ellos, parece que Zebedeo era un hombre que tenía una empresa pesquera, ¿no? Y al parecer también, al nombrar siempre que eran hijos de Zebedeo, porque vea que a veces cuando se nombra, por ejemplo, a alguna persona en la Biblia, siempre se menciona ese lugar, ¿no? El lugar donde en algún momento nació. Pero en este caso, al hacer referencia a Zebedeo, implica que era alguien importante, ¿no? Aparentemente era un hombre con muchos recursos. Su compañía pesquera, ¿por qué? Porque su compañía pesquera era suficientemente grande para emplear un buen número de jornaleros. O sea que, digamos que de una manera, Jacobo, Santiago y Juan, hermanos, eran hombres acomodados. Lo podemos ver, hermanos, en Marcos capítulo 1, versículo número 20, Duan. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Exacto. Entonces, ¿por qué dicen o por qué concluyen algunos comentaristas de que eran hermanos hombres empresarios o Zebedeo? Porque aquí dice que luego que los llamó, en el contexto está hablando, hermanos, de Jacob y de Santiago y de Juan, perdón, y dice que el padre Zebedeo y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿con los qué? Jornaleros, o sea, tenía el hombre posibilidad de contratar a otro. No todo el mundo tenía esa posibilidad, ¿no? Ahora, recordemos ¿quién fue el primer apóstol que el Señor llamó? ¿Quién lo recuerda? ¿Ah? Fue Pedro, ¿no es cierto? Fue Pedro, ¿sí? Y digamos, el otro que siguió fue Andrés, hermano de Pedro, y ahora estos fueron el tercero y el cuarto. Hago la pregunta, ¿cuál de ellos, a ver si ustedes me entendieron la vez pasada, cuál entre Jacob y Juan era el mayor? ¿Y por qué? Jacobo. ¿Por qué? Porque en el primer versículo que nos daba, decía Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Entonces recordamos que cuando se mencionaba que es el hermano de, es porque se refiere a que es menor. Ah, sí, casi, o sea, le pegó al... Sí, estaba bien hasta lo último. No, mentira, estuvo bien, claro. O sea, claro, siempre se menciona, incluso se acuerda que hablábamos de Andrés, que siempre que se habla Andrés se menciona ¿a quién? Pedro, hermano de ¿qué? De Andrés, ¿sí? Pero a veces se nombra Pedro y no se nombra Andrés. Entonces pero es, digamos, lo que decía Sebastián. ¿Por qué sabemos que era el mayor? Porque siempre usted va a encontrar a Jacob como ¿qué? Nombrado primero. Así era, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oscar y yo, siempre va a ser así. Rafael, el hermano de ¿qué? De Oscar. Entonces se van a dar cuenta que quién es el mayor. En el caso de Duan, pues siempre nombrarían primero ¿a quién? A Sebastián. En el caso de Lorena y Laura, siempre nombrarían a Lorena, y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces fueron los primeros dos hermanos fueron Pedro y Andrés, y luego llamaron a estos
luego fueron el tercero y el cuarto ¿a quién? A Jacob, que es el mismo Santiago. Recordemos que Jacob y Santiago, digamos, son lo mismo, ¿no? Es la misma, el mismo nombre, pero en diferente idioma, ¿no? Mientras que Jacob es hebreo y el Santiago es griego. Entonces, el punto acá, hermanos, es que su lista está registrada en Mateo, en Marcos y en Lucas. Aunque no se le atribuye específicamente, sería una opción natural para trabajar con sus compañeros en pesca junto con Pedro y Andrés, ya que Jesús llamó a ser a los cuatro, a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Entonces, digamos que los primeros cuatro tenían ese mismo oficio. ¿Eran qué? Pescadores. O sea, la pasaban juntos, que fue lo que vimos que hizo Andrés. ¿Se acuerda? Que Andrés apenas conoció a Jesús, fue a buscar ¿a quién? A Pedro. ¿Para qué? Su hermano para que conociera a Jesús. Entonces, sencillamente, hermanos, digamos, la Biblia no dice esto. Ellos eran del mismo pueblo se me va ahorita, no lo anoté aquí, del mismo pueblo de donde era Pedro y Andrés. Y pues, hermanos, otra vez volvemos a hablar, tenían unas características especiales. Entonces, cuando los conoció Jesús, hermanos, así como cuando conoció a Pedro, le puso por sobrenombre Pedro, a ellos les puso, hermanos, hijos del ¿qué? Del trueno, ¿sí? Vamos a leerlo en Marcos capítulo 3, 17. Laura, por favor. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijo del trueno. Ajá. ¿Hijos del qué? Del trueno. No sabemos en algún momento con qué frecuencia llamó Jesús a estos hombres hijos del trueno. ¿Por qué? Porque la mención que encontramos aquí es la única que se hace de ellos dos, digamos, con esta característica. ¿A qué se debería este apodo? O sea, ¿a qué se debería esta mención? Pues sencillamente, hermanos, posiblemente por su celo, por su audacia y por su temperamento, a veces, ¿qué? Reactivo, ¿sí? O sea, eran, como dice el cuento, ¿eran qué? Un fosforito. O sea, eran hombres en algún momento bastante celosos, ¿sí? O sea, y ya vamos a ver, cuando estamos hablando de celo, estamos hablando de que él sí no permitía, hermanos, algún tipo digamos, de falla espiritual. O eran hombres muy, pero muy, hermanos, exigentes en las cosas. No pienso que solamente en las cosas de Dios, sino en todo. Si ellos veían algo que tenían en algún momento que llamar la atención, lo hacían. O sea, eran hombres muy celosos, eran hombres también calientes. O sea, y eso es algo, hermanos, que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque a veces lo que hace a personas trayendo o escudándose en el celo, hermanos, es muchas veces ser carnal, ¿no? Ser carnal y llegar a destruir a la otra persona. Y es y era la característica de ellos, ¿no? O sea, eran hombres del ¿qué? Del trueno. Ahora, hay algo, hermanos, que podemos relacionar con ellos, por algo el Señor los llamó así, que fue cuando pidieron que descendiera sobre esta ciudad, que fuego del cielo. O sea, notemos esto, ¿no? Notemos esto. Y vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 51, capítulo 9, de los versículos 51 al 53. Hermana Esmeralda, por favor. Pero, hermana, ya. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Claro. Ustedes recuerdan que había una rivalidad entre los samaritanos y ¿quiénes? Y los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos, o sea, digamos, tenían ascendencia judía, pero se mezclaron ¿con qué? Con paganos, con gentiles. Eso lo hemos hablado varias veces. Cuando un judío quería ir a Jerusalén, no pasaba por Samaria, sino que rodeaba a Samaria, así le tuviera, a ver, por ejemplo, obviamente, a ver, por ejemplo, si tenían que ir al centro y esto era Samaria, un judío no pasaba por el Jordán, prefería dar la vuelta, así le quedara más directo, más corto, llegar al centro por medio, pasando por aquí, no lo hacía. Un judío, hermanos, daba la vuelta, se iba por la circunvalar, iba por la variante y prefería hacer eso y que se le fuera más tiempo, más provisiones, todo, pero nunca pasar por los samaritanos. Ahora, siempre hablamos de que los judíos no querían a los samaritanos. ¿Ustedes qué piensan de los samaritanos con los judíos? ¿Será que los querían? Igual, era igual. O sea, los samaritanos tampoco querían, hermanos, a los judíos. No o sea, eran dos pueblos, aunque eran hermanos, eran ¿qué? Antagónicos, no se querían. Por una razón, porque en el caso de los samaritanos, hermanos, ellos pensaban, ¿se acuerdan que Jesús cuando habló con la samaritana, ellos pensaban que la manera en que ellos adoraban, en la manera en que ellos hacían sus cultos, que eran en el monte Gezirín, era lo que en algún momento valía la pena. Cuando vieron que Jesús, ¿para dónde iba Jesús? ¿Para dónde iba Jesús? Para Jerusalén. ¿Y a qué iba? ¿Ah? ¿A qué iba? ¿Quién lo recuerda? Iba a celebrar la Pascua. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que antes de que Jesús llegara, porque esta es la última semana prácticamente, entonces, digamos, obviamente cuando el Señor mandó, porque el Señor, digamos, no llegaba directamente, sino que Él enviaba a algunos a que alistaran, digamos, el hospedaje y eso. Entonces, en algún momento cuando llegaron, en este caso, no sé en el contexto, pero llegaron los discípulos, dentro de los que estaba Santiago y Juan. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con los samaritanos, perdón? ¿Qué pasó con los samaritanos? No quisieron, ¿qué? Recibir a Jesús. Ahora, note dos cosas. Que no lo quisieron recibir, no porque no pudieran, ¿sí? O no lo hicieron porque no pudieran, sino porque no, ¿qué? Quisieron. O sea, en otras palabras, eran deliberadamente hostiles. O sea, cuando le dijeron, viene el Señor Jesús, necesitamos hospedar. No, aquí no, punto. ¿Cómo se hubiera sentido usted si el Señor lo hubiera mandado a usted, personalmente, a que alistara algo y usted empezara a buscar en ese pueblo hospedaje y sabiendo que era Jesús, no lo recibía? ¿Usted de pronto se ofendería? Eso fue lo que pasó con los discípulos. ¿Sé qué? Se ofendieron. O sea, los discípulos se sintieron indignados porque estaban menospreciando ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Cuando llega el Señor, vamos a leer aquí el versículo 54. A ver, ay, hermano, ¿se sentó? ¿Se cansó? Hermana Andrea. Nada, definitivamente este chino. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Yo hago la pregunta, ¿era legítimo lo que ellos estaban pidiendo? Ahora ustedes van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Ellos, ¿cómo uno va en algún momento a pedir que consuman y que matara? Pero, o sea, digamos, usted en ese contexto, sabiendo que estos no quisieron fue recibir a Jesús, que lo menospreciaron, digamos, ¿usted en algún momento hubiera pensado esto que ellos dijeron? Yo sí. A ver, supongamos que alguien habla mal de su fe. Habla mal de su fe. Habla mal de la iglesia o de su fe en Señor. No solamente lo criticas, se burla, le dice que eso es una idiotez, que usted es bobo por seguir. ¿Qué siente usted? O sea, los que son celosos, porque habrán algunos que hasta, ay, ¿será que sí es? Ay, no, es que quién sabe, sí, es que como el mundo me dice que quién sabe si estar en la iglesia es bueno, será verdad, porque hay algunos que hasta prefieren irse. Pero digamos que la persona que realmente ama y entiende y está aquí porque esta es su vida, cuando hablan mal de las cosas de Dios, ¿qué hace? No le gustaría, se ofende, claro, uno se siente indignado, ¿no? Por eso, digamos que en algún momento lo que ellos dijeron no les pareció incorrecto, porque lo que estaban haciendo, hermanos, era, aparte de que la hospitalidad era algo importante, hermanos, y Jesús, a Jesús le había demostrado a los samaritanos que sí los quería. Sí, ¿cómo? A ver. ¿Cómo? Cuando habló con la samaritana, hubo una parábola que el Señor enseñó donde el buen samaritano lo puso por encima. O sea, el Señor siempre puso en evidencia de que amaba a los samaritanos. Pero aquí entonces, vea lo que hicieron. De una manera, hermanos, de una manera egoísta y de una manera... sí, no sé cómo escribir, hasta déspota, no quisieron darle, hermanos, posada ¿a quién? A Jesús. Entonces, que descienda fuego del cielo, ¿no? Ahora, ¿esto cuándo pasó? Porque dice acá que descienda como lo hizo ¿quién? Elías. O sea que ellos no solamente dicen que descienda fuego del cielo, sino que se remiten a un episodio que fue muy famoso en el Antiguo Testamento, hermanos, donde Elías pidió ¿qué? Fuego del cielo. Eso está en Segunda de Reyes, no lo vamos a leer, capítulo 1, de los versículos 9 al 12, donde, ¿sabe dónde aconteció eso? Que estamos hablando de Elías, ahí mismo, ¿en qué? En Samaria. Samaria era caracterizada ¿por qué? Por idolatría. En el contexto, hermanos, Samaria estaba asociando la idolatría y la apostasía mucho antes de la conquista de los asirios. O sea que en algún momento lo que ellos estaban diciendo era porque fue interesante, cuando Elías pidió fuego, dice que consumió a 50 soldados en un solo momento. Dice que no quedaron ni las cenizas, ¿sí? Y era porque sencillamente iban en contra de la voluntad de Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, si Elías lo hizo y el Señor no lo recriminó ni dijo que estaba mal, pues también en algún momento nosotros podemos pedir eso. Ahora, ¿les parece que en algún momento era lo mismo? O sea, que era una situación similar, lo de Elías y lo de Santiago y Juan, ¿o había algo diferente? Había algo diferente, ¿por qué? Porque Elías lo hizo, hermanos, porque sencillamente el Señor le mandó un ángel y ellos fueron los que, el ángel fue el que consumió a estos soldados. Pero en el caso, hermanos, de Pablo y Juan, de Jacobo y Juan, hermanos,
eran por motivos ¿qué? Malos. Se percibe un tono incluso de arrogancia y de ¿qué? Y de petición. ¿Por qué? Porque es que no le están diciendo a Cristo que Cristo mandara fuego, sino que lo hicieran ¿quiénes? Ellos. O sea, en otras palabras, lo que querían ellos era que el Señor les diera el poder para ellos ¿qué? Caer ¿qué? ¿Fuego de qué? Del cielo. ¿Sí o no? O sea, dos apóstoles, Juan, Santiago, pidiendo que se consumara, que se destruyera completamente no solamente, no estamos hablando de una casa, ellos querían que se destruyera una aldea samaritana. Vuelvo y repito, con antecedentes en algún momento que pudieran dar a entender de que si era una petición adecuada, sí, porque esas personas eran rebeldes, eran pecadoras. Muy parecido a nosotros hoy en día, en algún momento. Aunque no pedimos que caiga fuego del cielo, a veces, hermanos, en lugar de orar por nuestros enemigos, en lugar en algún momento de orar por el hermano que está faltando, que está, todo lo contrario, nos ponemos en la situación de que ojalá Dios le dé lo que tiene que dar, de ponerle un juicio, de que lo castigue, de que Dios porque es así, ¿no? Ojalá Dios lo castigue por lo malo que está haciendo. Sí, eso no nos corresponde a nosotros. Ahora, la idea del Señor, hermanos, la idea del Señor no era de venir a destruir, sino a ¿qué? A perdonar, a salvar, ¿no? O sea, por lo tanto, ¿qué fue lo que qué piensan ustedes que le respondió Jesús a esta petición de estos hermanos? Versículo número 55 y 56. ¿Quién leyó ahorita? Hermana, ¿quiere leer? Hermana Beatriz. Espera, hermanita. No están hoy con todos los poderes rápidos. Entonces, volviendo, él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritus soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder la alma de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otras aldeas. Ajá. ¿Sí ve? ¿Qué hizo el Señor? ¿Los qué? Los reprendió, ¿no? Los reprendió, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice acá, el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino ¿a qué? A salvarlas. Ahora, si ustedes saben la historia, si entienden la historia, más adelante los samaritanos, hermanos, se convirtieron al Señor. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan de Simón el Mago? ¿Sí acuerdan la historia del Simón el Mago que ofreció dinero? Eso era ¿en dónde? Acá en Samaria. Entonces lo que podemos ver es que aunque ellos en ese momento eran duros, eran incoherentes, eran hermanos rebeldes, Dios le permitió un espacio, o sea, Dios entendía y les dio misericordia para que con el tiempo ellos se escucharan y se arrepintieran. O sea, lo que estaba pidiendo ahí en ese momento Juan y Jacob era completamente fuera digamos, del propósito que el Señor tenía. El Señor quería salvarlos a ellos, ¿no? Ahora, hay algo que yo quiero notar. Hay un toque de nobleza en esa indignación contra los samaritanos, como lo dije hace un momento. Si a mí en algún momento me hablan mal de mi fe, me hablan mal de la Biblia, me hablan mal de Dios. Por ejemplo, hermanos, esos chistes que se hacen de Jesús, ¿sí ha visto? Esos blasfemos, eso lo indigna a uno. Eso no es para reírse, ¿sí? Por ejemplo, hay chistes de Jesús donde los tildan de gay, de homosexual, porque toman la palabra y cuando el Señor dice que el discípulo amado, que todo eso, y eso hacen chistes de eso. Me pareciera tenaz que un cristiano se riera de esos chistes. Eso crea esa indignación. Por eso, hermanos, es obvio que ese celo por defender el honor de Jesús, hermanos, sin duda hay una gran virtud ahí, pero mucho mejor que enojarse, hermanos, con justa ira es sentarse pasivamente, es mucho mejor enojarse con justa ira que sentarse pasivamente y soportar en algún momento todo esto que estamos hablando, ¿no?
Por eso en alguna medida, hermano, es admirable su indignación al ver a Jesús deliberadamente despreciado. Aún su reacción estaba teñida de arrogancia y el remedio que propinaban al problema era completamente fuera de lugar. Pero digamos, en esencia lo que ellos sintieron no estaba mal, lo que pasa es que estaba mal encausado. ¿Sí me hago entender? O sea, el pecado de ellos no fue que se ofendieran por despreciar a Jesús. El pecado fue lo que estaban deseando a las personas que lo estaban haciendo. ¿Sí está claro? O sea, porque aquí el Señor no les reprende que ellos en algún momento deseen, hayan deseado, hayan deseado que, hacer justicia con esto, ¿sí? Pero de verdad, hermanos, de verdad, digamos que por eso estos hijos del trueno, hermanos, eran tan impulsivos, ¿no? Tan impulsivos. Ellos, imagínense, prácticamente querían era el poder para destruir toda una nación, una aldea y obviamente pues no era la idea del Señor. Ahora, estos mismos hombres, hermanos, fueron los que pidieron 2 tronos especiales en el reino, ¿sí? Vamos a leer, hermanos, Lucas 9 del 51 al 56. Alba, por favor. Oscar. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? ¿Qué pueden ver ustedes aquí? A ver, a veces nosotros nos centramos, esto sí lo sabe Campo Elías, yo no sé si le haya olvidado, ¿cómo se llamaba la mamá de ellos 2? La esposa del que sabe no sabe, Salomé. Yo creo que eso es lo único que sabe Campo Elías de toda la historia. Salomé. Sí, en las otras, digamos, es Salomé. Pero a veces pensamos que Salomé lo hizo porque en algún momento ella, voy a ir allá a intermediar a ver si... No, al parecer, aquí dice, hermanos, aquí dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ¿con quiénes? Con sus hijos. O sea, no fue algo que le nació a Salomé, sino fue algo que los hijos... ¿Por qué? Porque la madre de Salomé, hermanos, en la Biblia aparece como ayudando a Jesús, no solamente siguiéndolo, sino a través de su servicio, a través también de dinero, ¿sí? Entonces, como dije, Salomé, o sea, esto es interesante porque a veces pensamos que solamente estaba Jacob y estaba Juan, no, también Salomé estaba ahí, ¿no? Estaba ahí apoyando este ministerio de Jesús. Entonces de pronto, hermanos, pues ellos vieron y dijeron, no, ¿sabe qué? Vamos como el Señor dijo que iba a establecer su reino, entonces le pidieron a Jesús que uno se sentara, ¿qué? A la izquierda y el otro se sentara a la derecha. Venga a ver cómo estoy aquí, a la derecha y ¿qué? A la izquierda, ¿sí? Yo soy zurdo, por eso a veces cambio es la derecha y la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? No era simplemente, hermanos, un puesto, sino era, ellos lo que estaban pidiendo era un lugar de ¿qué? De honor, ¿sí? Ahora, si ellos hicieron eso, ¿qué pensaban? O sea, si cuando la persona pide esto, porque esto siempre fue un conflicto entre los apóstoles, a ver quién era el ¿qué? El mayor. A ver, al pedir ellos eso, ¿qué ustedes pueden ver en el corazón de ellos? ¿Ah? Deseo de poder, ambición. ¿Ah? ¿Por ahí dijeron algo? Arrogancia también y confianza. ¿Sí? O sea, en este caso, hermanos, Jacob y su hermano fracasaron, hermanos, en el intento de ganar una posición destacada sobre los otros, ¿qué? Apóstoles. ¿Sí ve?
O sea, a veces pensamos que los apóstoles eran, o sea, eran ovejitas y que donde iba Jesús, allá iban. No, aquí donde daban la espalda, ¿el otro qué? Se descuidaron los otros y ellos llegaron ¿a qué? ¿Sí? Es que era complejo, ¿sí? Porque Judas, ¿qué era? Antes de que entregara a Jesús. No, Judas Iscariote, no el otro, no. ¿Ah? Era ladrón. O sea, mientras que uno robaba, aquí los otros estaban, hermanos, pidiendo, o sea, como aprovechando la circunstancia para en algún momento, ¿cómo se llama eso? Hacer tráfico de influencias y que ojalá ellos llegaran a tener un poder. O sea, no entendían. Ahora, posiblemente porque ellos se creían que tenían ese tipo de derecho, ¿no? Pues porque ellos, igual que Pedro, igual que Andrés, tanto Santiago como Juan eran del círculo íntimo ¿de quién? De Jesús. Recordemos que estos 4 eran los más cercanos ¿a quién? A Jesús. No quiere decir que los otros 12 no estuvieran ahí, pero Jesús siempre con ellos, con estos, tuvo una relación muy cercana. Por ejemplo, cuando curaron, hermanos, la hija de Jairo, cuando ella estaba muerta, y el Señor la iba a resucitar, solamente, hermanos, pidió que estuviera Pedro, Jacob, Juan, o sea, Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Véalo lo que dice, a ver, ¿quién no ha leído? Dubán. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Sí ve? Entonces, aquí en este caso, hermanos, los únicos que vieron resucitar a esta niña fue ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? O sea, los 2 hermanos, y que vean, note que Andrés no está aquí dentro de esta, pero Andrés obviamente hacía también parte de eso. Ahora, cuando, hermanos, hubo la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando el Señor se lo llevó al monte y él se transfiguró, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Jacob y ¿quién? Juan. Vea lo que dice. Hermana Kelly. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Otra vez los ¿qué? Los 3, ¿no? Pedro, Jacob y a Juan ¿qué? Su hermano, ¿sí? Y también, hermanos, en el monte, en el jardín de los olivos, en el jardín, se me va. En Getsemaní, exacto, vea lo que pasó. Marcos 14:33. Bueno. Sí, hermano, se me olvida. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sí, aunque estaban todos, dice que otra vez a Pedro, Jacobo y ¿qué? Y Juan. O sea, posiblemente, hermanos, esto hizo que ellos, hubiera una competencia entre ellos para ver quién era el más cercano. Pedro siempre estuvo ahí, ¿sí ve? Siempre estuvo también Jacob y siempre estuvo ¿quién? Juan, ¿sí? Entonces, todos estos acontecimientos, hermanos, sin duda tuvieron que fortalecer intensamente su fe y en algún momento estar preparados para el sufrimiento y el martirio que en algún momento ellos iban a ¿qué? A tener. Ahora, ¿quién recuerda cómo murió Jacob? Porque solamente de los apóstoles hay 2 registros de muerte de 2 apóstoles, está en la Biblia 2 registros. De los otros 10 no aparecen, de los otros 13, incluso con Pablo, no aparece. A ver, hermana Liliana. No recuerdo la cita, pero dice que murió a espada, decapitado. Murió decapitado. ¿Y cuál sería el otro que conocemos? ¿Cuál? No, o sea, uno era, aquí lo que vamos a ver, Santiago o Jacobo,
que murió decapitado. Aquí está Hechos 12, del 1 al 2, hermano Diego. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ajá. Fue el primero en morir. Ah, bueno, el segundo, porque el primero fue ¿quién? Judas. Ese era el que yo me estaba refiriendo. O sea, en la Biblia con certeza, o sea, yo puedo darme cuenta que murieron, o sea, puedo asegurar que Judas murió ahorcado y que Jacobo murió decapitado. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esto pasó, hermanos, a ver si se me da el dato, parece, esto pasó, hermanos, 14 años después de la ascensión de Jesús. O sea, esto no fue que Jesús se fue, que a veces leemos nosotros ahí, porque esto está en el capítulo número 2, entonces a veces pensamos que eso pasó a los 2 años. No, 14 años duró Jacob, hermanos, ahí liderando la iglesia en Jerusalén, pero fue el primero que Herodes mató ¿a quién? A espada, ¿sí? Por eso la tradición dice que Juan, hablando de Juan, fue el único que no fue asesinado, pero sabemos que fue perseguido. Cuando escribió Apocalipsis estaba en Patmos, que era, hermanos, una isla desierta, y fue desterrado. Voy a leer algo, la tradición más probable, porque hay varias, dice que murió quemado en aceite, bueno, pero algunos dicen que la tradición más probable de la muerte de Juan es que murió de vejez, ¿sí? Fue el único de todos los apóstoles que murió de muerte natural. Dice que vivió sus años cuidando ¿a quién? A María, la madre de Jesús, y que vivían en Éfeso. Pasó, hermanos, de ser un hijo del trueno a ser un hombre gentil que tuvo una muerte pacífica entre sus seres queridos. No tenemos ninguna indicación específica de por qué, pero tal vez fue la recompensa de toda su vida fiel ¿a quién? A Jesús. Esto no está en la Biblia, lo que estoy leyendo, no lo vayan a buscar, ustedes que son muy diligentes y van a empezar a leer ahorita que lleguen a la casa. Eso no está en la Biblia, es una tradición, O sea, lo que dicen es que murió de muerte natural en Éfeso y pues, hermanos, no se dice más. Ahora, ¿qué aprendemos de Santiago o de Jacobo? Aprendemos su pasión y ¿qué? Y celo. O sea, aprendemos, hermanos, que hay que servir al Señor con este tipo digamos, de virtudes. La palabra celo indica entusiasmo por perseguir o cumplir una meta o un deseo. Santiago era un hombre de celo y pasión, lo que añade una explicación más detallada de por qué Jesús llamó a estos dos en algún momento los hijos del trueno. Con frecuencia, hermanos, Santiago o Jacob se equivocó en sus acciones, pero permaneció fiel ¿en quién? En el Señor. Lo otro que debemos aprender es que mantuvo su fe sin importar qué, el desafío. Si usted piensa que ser cristiano hoy en día es difícil, imagínese usted para lo que fue estos primeros apóstoles. La muerte, hermanos, era algo inminente, ¿no? Si a veces nosotros, hermanos, porque está lloviendo no venimos, o me da miedo confesar al Señor porque de pronto se burlan, me dicen algo de mí, o de pronto sabiendo que yo soy cristiano, me cogen como bobo. Ahora, ¿qué serán ellos cuando realmente era, hermanos, dependiendo la vida de ellos, ¿no? Por eso, aquí está, sí. Los historiadores creen que la muerte de Jacob, de Santiago, ocurrió aproximadamente 14 años después de la ascensión de Jesús. Y también, o sea, se mantuvo fiel, 14 años, ¿no? 14 años. Y fue un instrumento, ¿no? Algunos creen que Herodes mató a Santiago porque era reconocido como un líder, hermanos, en la iglesia cristiana. Ahora, esto indica que debido a que dejó que Dios dirigiera su vida, convirtió su vida, aunque relativamente corta, en un instrumento maravilloso y poderoso que Dios podía usar. Santiago, junto con los demás, comenzó, hermanos, en Pentecostés a pregonar a Cristo, a quienes realmente, hermanos,
demandaba o entraba, hermanos, en contacto. Entonces la lección directa para nosotros de este hombre es que cualquiera que seamos, que tengamos unas características, hermanos, y la dedicamos al servicio de nuestro Señor, lograremos grandes cosas. ¿Para qué? Para su gloria, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, de pronto usted se identifica con Pedro, de pronto usted se identifica con Andrés, otros se van a identificar con Santiago o con Jacob, ¿sí? De pronto usted es de mal genio, por decirlo así, de pronto usted no aguanta como dicen, un cólico, y me ha dicho, no es que a mí yo no me aguanto nada. Y, claro, está bien que en algún momento, pues eso es algo, a ver, la ira no es pecado, la Biblia dice, airados, pero no ¿qué? Pequéis. El carácter, no, todos nosotros no tenemos un carácter igual, hay personas que tienen un carácter ¿qué? Más sereno, ¿sí? Eso yo me he dado cuenta en mis hijos. Todos los 4 tienen un carácter diferente. Hay unos que son más explosivos, o sea, no les puedo decir nada porque es que ya quieren, mejor dicho. Otros son más tranquilos. Ahora, eso no está mal, pero lo que hizo Santiago fue redireccionarlo de la manera que correcta. O sea, no se ofendía en algún momento, no se ofendía porque no me saludaban, se ofendían realmente porque estaban haciendo las cosas de una manera igual. Ahora, note que Santiago no, a pesar de que era tan celoso y él vio de pronto muchas cosas entre los apóstoles, porque tuvo que haber visto muchas, ¿no? Porque tuvo que haber visto muchas, sin duda. ¿Sí? O sea, entonces, de pronto, a ver, ¿se imaginan ustedes a Jacob y al mismo Juan cuando se dieron cuenta que Judas estaba robando? ¿Cuál fue de pronto la indignación de ellos? ¿Sí? O dirían, no, ese Judas, no, es que aquí es una mano de hipócritas, me voy. Yo pienso que cualquiera de los dos se podía haber dicho eso, ¿sí o no? Porque todos estaban, hermanos, en esa misma situación. Hasta ahora lo que hemos visto, todos los hombres que nosotros llamamos tenían características negativas, ¿sí? Eran arrogantes, eran en algún momento imprudentes y eran también, hermanos, difíciles de llevar. Había división, había discusión, siempre había discusión, porque la Biblia dice que había discusión ¿entre quién? Entre ellos. Entonces más de uno de nosotros diría, no, yo no sigo allá, pero ellos siguieron, y eso es lo que, porque fueron un instrumento ¿para quién? Para el Señor, ¿sí? Por eso, hermanos, cualquiera que sean nuestras características, si dedicamos nuestro servicio al Señor, lograremos grandes cosas. ¿Para qué? Para su gloria. Lo destacado de Juan. Sabemos, hermanos, que él, cuando usted lee el Evangelio de Juan, Juan no se describe o no se nombra de una manera directa, sino que él siempre se nombra el discípulo a quien Jesús, ¿qué? Amaba. O sea, se caracteriza por no referirse en primera persona, sino que usted siempre que lea el Evangelio va a encontrar, o sea, usted cuando lea ahí el discípulo que más amaba, no vaya a pensar, uy, pero ¿quién era? No, pues es Juan, o sea, el mismo que está escribiendo el libro, ¿no es cierto? Por eso, note que esto contrasta directamente con lo de él, hijo de ¿quién? Del trueno. Ahora, tuvo una particularidad, hace un momento la nombré. A Juan se le encomendó el cuidado ¿de quién? De María, ¿sí? O sea, y eso también nos da claridad, hermanos, de que aunque María no es la madre de Dios, aunque María no la adoraban en el Nuevo Testamento, porque no aparece, sí aparece María, pero no aparece la adoración a María. Sí, hermanos, Jesús era un buen hijo y él le encomendó al que sabía realmente que podía encargarse de ella. Vea lo que dice, hermanos, Juan 19, 26. Diego, por favor. Juan 19, del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer,
he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, sin duda, hermanos, y es algo también interesante porque en alguna parte no aparece José. No se sabe qué pasó, pero el asunto aquí es, hermanos, de que el que se hizo cargo de María fue Juan. Juan, ¿cuántos libros escribió? ¿Quién puede decir? 4, 5 libros. El Evangelio, primera y segunda y tercera de Juan, ¿y qué? Apocalipsis. El único que supera, hermanos, el único que supera a Juan, ¿quién sería? Pablo. ¿Sí? Entonces, notemos, hermanos, que fue un hombre que estuvo muy activo. También lo podemos ver en el libro de los Hechos, junto con Pedro, estuvo muy activo en el comienzo de la iglesia. Entonces, escribió 5 libros y, hermanos, también estuvo muy activo en la iglesia. ¿Qué aprendemos de Juan? Aprendemos de Juan primero la humildad, ¿sí? O sea, Juan era humilde. Y esa palabra humildad no quiere decir que era sencillamente alguien que podían ultrajar y que no. Humilde era que a pesar de su temperamento, a pesar de su manera, de su celo, siempre se acogió, hermanos, a ser un hombre con el propósito de agradar ¿a quién? A Dios, ¿no? En sus escritos, hermanos, como dije hace un momento, rara vez se refiere a sí mismo directamente. Esto registra el detalle, por ejemplo, en el lavamiento de los pies de los discípulos. Ahora, hay algo también que se conoce de Juan, que es el evangelista del ¿qué? Del amor, ¿sí? O sea, notemos esto, ese hombre que pidió que cayera fuego del cielo para que consumiera una aldea, ahora dice que Dios es ¿qué? Ahí donde Dios es ¿qué? Amor, ¿no? Por eso, hermanos, él enseña que cualquiera verdaderamente que quiera ser discípulo de Jesús tiene que ser abnegado y amar a quienes. Eso es lo que enseña Juan. O sea, todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos que amar a los hermanos que estamos aquí. Si usted no ama a alguno de los que está aquí, usted no está aprendiendo lo de Juan, ¿sí? ¿Cuántas veces utiliza la palabra amor este evangelista? 80 veces en sus escritos, 80 veces, ¿sí? ¿Sí? Por eso, hermanos, él enseña que una de las características de Dios es ¿qué? El amor, ¿sí? El amor. Entonces, también, hermanos, enseña la fidelidad, ¿no? Enseña, hermanos, con claridad quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. Son los que pasan de la luz, los que pasan de la oscuridad a la luz, los que nacemos de Dios, los que no pecamos, los que somos de Dios, no somos de este mundo. Si amamos, nacemos de Dios. Si no amamos, no nacemos de Dios. Vea cómo este hombre, hermanos, este hombre llamado Hijo del Trueno, nos enseña eso, ¿no? Si nosotros no amamos, no tenemos buena voluntad, no somos verdaderamente ¿qué? Hijos de Dios. Y la confianza, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todos nosotros, hermanos, todos nosotros debemos tener la confianza del conocimiento de la salvación. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que lo que Dios prometió, eso es lo que nos va ¿qué? A dar. Vea que hay una palabra que se repite mucho en las cartas de él, y sabemos, por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Entonces, Juan, hermanos, sabía que los creyentes todavía en algún momento pecaban, pero su preocupación es, en el patrón general de la vida de la persona, es la fidelidad, no el pecado. El principio dominante de la vida de un creyente, hermanos, es la recompensa acerca de esa fidelidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Como conclusión, ya hemos dicho las Escrituras
describen la muerte de de Santiago en Hechos 12, a manos de Herodes en el año 44. Debido a esto, hermanos, hay muy poca información sobre dónde continuó enseñando, o sea, no se sabe exactamente antes de esto. La mayoría de las tradiciones dicen que estuvo limitado a la región de Judea. Hay un santuario dedicado a Santiago, hermanos, que es el famoso Santiago de Compostela, ¿no? En el noroeste de España. Se cree que en algún momento él está ahí enterrado. Como dije, ¿eso es qué? Tradición. Aunque no se nos da detalle de la muerte de Juan, hermanos, Jesús indicó que Juan no moriría como lo hicieron los otros apóstoles. Muchos historiadores creen que murió en Éfeso, lo que había dicho, en el año 98, después de ¿quién? De Cristo. Es que Juan, hermanos, era de los más jóvenes que estaban ahí. Posiblemente tenía 15, 16 años cuando fue discípulo, ¿no es cierto? Santiago y Juan, hermanos, aquí está la clave, y ojalá, pues, si no se acuerdan de todo lo que hablamos hoy, Santiago y Juan pasaron a ser de los hijos de truenos a ser fieles seguidores de Jesús. Aprendieron a equilibrar sus ambiciones, sus celos, sus pasiones con su deseo de cumplir las expectativas de Jesús. Esta es una gran lección para nosotros hoy. Podemos mirar nuestras vidas y cambiar el enfoque si servimos a nosotros, si no nos servimos a nosotros mismos, sino a quién, sino al Señor. ¿De acuerdo? Porque es que a veces, porque muchos estamos inconformes en nuestra vida, congregacional, porque es que pensamos es en quién, en nosotros mismos, y no en servir a quién, al Señor. ¿Sí? Porque yo quiero la iglesia que se acomode a mí, yo quiero la iglesia que sea como yo quiero, que yo quiero es los hermanos que sean como yo quiero, pero ese no es el principio. Pedro, Jacobo y Juan nos lo enseñaron. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta aquí, Dios los bendiga. La próxima, no recuerdo cuál es, vemos otro apóstol. Entonces ya vamos 4, el círculo más íntimo. Ya luego vamos a salir al segundo grupo. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar, creciendo nuevamente más en tu palabra, alimentándonos espiritualmente, porque sabemos que cada vez que tomamos la decisión de congregarnos es una decisión para el crecimiento espiritual, para animarnos a seguir adelante en ese caminar espiritual. Sabemos, Padre, de que hemos entrado a la iglesia con muchos defectos, y los podemos ir mejorando mediante el conocimiento de la verdad, mediante el perseverar en tu palabra. Permita que eso sea así en cada una de nuestras vidas, que crezcamos en tu palabra y crezcamos también, Padre, en cada una de nuestra vida, en lo que hagamos a diario, que seamos ejemplo hacia los demás, que conozcan en que se puede ser cristiano, que se puede vivir en este mundo sin los placeres que muchas veces para los del mundo creen que son los verdaderos, sino que más bien se puede vivir disfrutando lo que tú nos das a diario sin pecar. Ahora salimos, Padre, de este lugar y te pedimos, Padre, que nos sigas guardando y nos sigas protegiendo, y no dejamos de pedirte por nuestros hermanos, por las dificultades de cada uno de ellos, como es nuestro hermano David, nuestra hermana Esmeralda y su familia. Te oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.